Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar comienzo con los fármacos que se utilizan en el sistema digestivo. Lo vamos a dar en 2 clases, por lo tanto, este va a ser digestivo 1. Vamos a comenzar a hablar de los estimulantes del apetito. Todos sabemos que un perro y un gato sano le gusta comer. Pero cuando hay cambios en el apetito, cuando, por ejemplo, se observa que hay menor interés en alimentarse, debemos enseñarlos a los propietarios que deben concurrir lo antes posible al veterinario. En el caso de los gatos, debemos tener en cuenta de que no puede pasar mucho tiempo sin comer. ¿Por qué? Porque los gatos corren el riesgo de producir la lipidosis hepática felina o enfermedad del hígado graso. Generalmente esta patología se da en los gatos que son gordos, que son obesos. ¿Y qué es lo que sucede? La grasa es liberada de los lugares donde están depositados, pasan a sangre y van al hígado. Por eso hablamos de un hígado graso. Por eso los gatos no pueden pasar mucho tiempo sin comer, porque se produce esta movilización de grasa de los tejidos hacia el hígado. Como pueden ver en el slide, vemos un gato gordo, que son generalmente los que más facilidad tienen de producir esta patología. Vemos un corte histológico, donde vemos los hepatocitos llenos de grasa. Fíjense, también vemos la macroscopía cómo se observa un hígado normal, de color ladrillo, por decirlo así, con su corte histológico, y cómo vemos un hígado con lipidosis hepática, totalmente amarillo, cargado de grasa. Fíjense también el corte histológico. Hay 3 formas diferentes en las que podemos observar manifestación de falta de apetito en una mascota. Anorexia, por ejemplo, la hiporrexia y la disrexia. ¿Qué es la anorexia? Si se acuerdan de otras materias anteriores, es cuando no hay consumo de alimentos en lo absoluto. No existe una anorexia parcial. ¿Estamos? Entonces, tengan bien en cuenta, la anorexia es que no hay consumo de alimento en absoluto, no hay que a veces que quiero comer un poquito o no, el parcial no existe. ¿Qué es la hiporrexia? Consiste en un menor consumo de alimento y que es independiente de la causa que lo produce. ¿Y qué es la disrexia? Es una alteración en el apetito normal. Por ejemplo, una mascota que se niega a comer su alimento, que come todos los días, pero si se le ofrece otro tipo de alimento, por ejemplo pollo o arroz cocido, sí lo acepta. Eso es disrexia. Entonces, volvamos a repetir, anorexia es cuando no hay consumo de alimento. En forma absoluta, decimos, el término absoluto es importante en la anorexia. La hiporrexia es un menor consumo de alimento, pero está consumiendo. Y la disrexia es cuando no quiere comer su comida habitual de todos los días, pero si le ofrecemos otras cosas, sí lo ingiere. Desde el punto de vista farmacológico, los estimulantes del apetito son aquellos que tienen compuestos con vitamina B, los glucocorticoides, las benzodiazepinas, los antagonistas de los receptores de la serotonina y las sustancias amargas. Vamos a ir hablando de a uno de ellos. Con respecto a las vitaminas, van a la cabeza las vitaminas del complejo B. Y podemos decir algunas cualidades
de algunas de estas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina la B9. La B9 es importante, es necesaria para todo lo que sea la formación de las células sanguíneas. También para formar algunas enzimas necesarias para formar esos glóbulos rojos. La presencia, por ejemplo, de esta vitamina en buenas cantidades hace que el paciente no esté anémico. Además, a nivel de la piel, un paciente bien nutrido con vitamina B9 se observa una piel sana, íntegra. Esta vitamina B9, también lo conocen ustedes con el nombre de ácido fólico, se puede obtener, por ejemplo, de la carne, ya sea de un cerdo, de la cabra, de la vaca, también del hígado, de ciertas verduras, por ejemplo, de la espinaca, del espárrago y de algunos cereales integrales, por ejemplo, el trigo, el arroz, el maíz y también de la papa. Ahora bien, cuando falta el ácido fólico o vitamina B9, hay trastornos. Hay anemia, hay trastornos digestivos y hay trastornos intestinales. Por lo tanto, por culpa de estos trastornos a nivel digestivo, el animal o el paciente, porque también sean los humanos, no quiere consumir alimentos. Y también ahí se observan en esos pacientes que les falta esta vitamina una característica muy importante, que es el enrojecimiento de la lengua, y esto hace que sea muy, diríamos, vulnerable a las lastimaduras. Otra vitamina importante de este complejo es la B3 o nicotinamida. Esta nicotinamida o B3 actúa en el metabolismo celular y forma parte de lo que ustedes recuerdan con el nombre de coenzima NAT y el NAT fosfórico. Otra es la vitamina, la B1 o la tiamina, por ejemplo, que B1 tiamina, que en realidad es la primer vitamina B descubierta, y es muy importante porque todas las células del cuerpo, todas, necesitan tiamina para poder producir ATP, fundamental, para poder producir el famoso ATP, que es la molécula esa portadora de energía del cuerpo. Y el órgano al que no le puede faltar y el que más necesita tiamina es el corazón. Otra vitamina es la riboflavina, la B2. Ella va a participar en la transformación de otras vitaminas del complejo B, que es del B9 y del B6, o sea, necesito B2 para la formación de B9 y B6. Tiene una actividad antioxidante y es muy importante para lo que es el metabolismo tanto de los lípidos, aminoácidos y los carbohidratos. Por último, la B12. La vitamina B12 es tan importante para todo lo que es sistema nervioso. Pacientes que les falta vitamina B12 se presentan cansados, se presentan débiles, tienen estreñimiento y tienen pérdida de peso. Entonces esos pacientes comienzan a perder pesos, presentan depresión, presentan confusión, presentan alteraciones nerviosas, y algo muy característico de cuando hay falta de vitamina B12 es que tanto la boca y la lengua presentan importante dolor, le duele la lengua, le duele la boca, y esto hace que el paciente, el animal, no se quiera alimentar. Entonces, como estimulante del apetito, se habla del complejo B en general, ¿tá? Porque todas tienen funciones muy importantes en el organismo y no debe haber un desequilibrio, no debe haber falta de vitamina en general en el organismo. A las vitaminas, al complejo de vitamina B, le acompañan la vitamina A también,
que es importante para la regeneración de las células, y la vitamina C como elevador de defensa. Acá le presento un complejo del complejo BC del laboratorio Chenfield, donde pueden ver que su composición es principalmente a base de vitamina del complejo B, donde tenemos ácido fólico o la B9, la nicotinamida que es la B3, la B1, B2, B6, B12, B13, B15, incluso tiene vitamina C y tiene glucosa anhidra. Esta presentación para equino viene en frasco en forma liofilizada, o sea, hay que mezclar ambos frascos. Vienen para la administración diaria, se puede administrar todos los días o bien día de por medio o bien más distanciado en el caso de que el médico veterinario lo indique de acuerdo a las necesidades del equino, y se administra por vía endovenosa lenta. Con respecto a los glucocorticoides, recordemos que estos son hiperglucemiantes, porque lo que hacen los glucocorticoides es aumentan la resistencia a la insulina. Por lo tanto, el azúcar queda retenida en la sangre. No puede ingresar a la célula y la célula tiene necesidad de hidratos de carbono. Esto hace que el paciente ingiera mayor alimento con hidratos de carbono. Además, el paciente estresado tiene estimulación del centro hipotalámico del hambre. Otro estimulante del apetito son las benzodiazepinas. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos del diazepam en clases anteriores? Y decíamos que eran un tranquilizante menor y que su uso estaba indicado para justamente tranquilizar, sedar, es ansiolítico, además es relajante muscular central, también lo usábamos como anticonvulsivante, y bueno, ahora le sumamos una acción más que es la de estimular el apetito. Estas son las benzodiazepinas, tranquilizantes menores. Con respecto a los antagonistas de los receptores de la serotonina, vamos a hablar de una presentación que es el apetil de laboratorio de Holiday. En este slide vemos una presentación que es del laboratorio Holiday, el apetil que tiene la ciproheptadina, clorhidrato de ciproheptadina como antagonistas de los receptores de serotonina. Este es anabólico, es orexígeno, regula el balance energético. La estimulación del apetito se da justamente por esta ciproheptadina a través de un efecto antiserotoninérgico, inhibe la acción estimulante sobre el centro de la saciedad y permite que ese estímulo vaya al centro del hambre, o sea, haya una modulación excitatoria sobre el centro del hambre. Como pueden ver en el slide, también viene con otra sustancia que es el stanosol. El stanosol tiene otra acción, es el responsable de mejorar el balance nitrogenado a partir de un aumento en la biosíntesis de proteínas. O sea, hablamos de un anabolismo proteico en el organismo. Y también le acompaña otra sustancia que es la carnitina, que es importante para el transporte del ácido graso de cadenas largas a través de las membranas de mitocondriales hacia la matriz mitocondrial, permitiendo que los lípidos sean usados para la producción de energía. Pero el responsable como estimulante del apetito es el clorhidrato de ciproheptadina. Este se administra en los cachorros y en los felinos 10 gotas por día durante 7 días, o sea, una semana, y se repite semana de por medio. En los perros adultos se administran 20 gotas por día durante también 7 días y se repite también semana de por medio. Está contraindicado como tiene
el efecto del estanosol, o sea, esa otra sustancia que la acompaña, que es el estanosol, hace que se retenga agua y sodio. Por lo tanto, no se la administra en animales que tengan alteraciones renales, insuficiencias cardíacas. Entonces, está contraindicado en esos pacientes con esas patologías. Y tampoco se debe administrar en hembras preñadas. Como pueden ver en este slide, hay muchas sustancias que son estimulantes del apetito, orexígenos, como ser receptores antagonistas o agonistas inversos de la serotonina, como vimos el clorhidrato de ciprofloxacina. También hay antagonistas de la dopamina, por ejemplo, cuando hablamos de haloperidol, clorpromacina, olanzapina, etcétera, también tienen la misma acción. Antagonistas adrenérgicos como el carvedilol, el propranolol, etcétera. Agonistas de los receptores CB1, como ser, por ejemplo, nabilona, los corticoides, algunos esteroides, algunos antidiabéticos, por ejemplo, la sulfonilurea, y también la fructosa dentro del grupo de los hidratos de carbono. Todos estos son sustancias que aumentan el apetito. Luego de los fármacos, para ayudar a tener apetito en los pacientes, tenemos otra posibilidad que son las dietas para aumentar el peso en los animales. Por ejemplo, acá les dejo una dieta que es indicada en el caso de los perros y que está a base de carne molida, huevo, atún, queso, batata, banana y yogur entero. O sea, no solamente podemos aumentar el apetito en los pacientes a través de fármacos, sino también a través de ciertas dietas. Ahora vamos a salir del tema de los estimulantes del apetito y vamos a comenzar a hablar de los fármacos relacionados con el ácido clorhídrico en el estómago y con la motilidad del estómago. Pero para eso debemos ver el siguiente slide. Este slide es para que ustedes recuerden de asignaturas anteriores de cómo es la producción en las células parietales, la formación del ácido clorhídrico. Si no recuerdan, fíjense, abajo llega a través del torrente sanguíneo dióxido de carbono, el cual ingresa dentro de la célula. Ese dióxido de carbono, junto con una molécula de agua y ayudado por la enzima anidrasa carbónica, ¿qué es lo que sucede? Se libera un protón de hidrógeno y el resto queda formado como bicarbonato. Ese bicarbonato va a salir a la sangre. Cuando sale a la sangre, se intercambia por cloro. El otro protón que quedó libre, como pueden ver dentro de la célula, fíjense, traten de seguir lo que les voy diciendo, ese protón de hidrógeno va a salir a la luz del estómago, pero a partir de una bomba de protón ATPasa, donde como es bomba hay un gasto de energía. ATP pasa a ADP más fósforo inorgánico y ese protón es, diríamos, liberado a la luz. Una vez que está en la luz, se acuerdan que había cloro ingresado a la célula parietal y el cual va a salir a la luz del estómago a través de una permeasa que le va a permitir a la ayuda a salir a la luz del estómago, donde ese cloro se va a unir a ese protón para formar el ácido clorhídrico. Otra acción fisiológica que deben recordar es, ¿se acuerdan que en la sangre también venían sustancias como seristamina, acetilcolina y gastrinas? Estas se van a unir con sus receptores que están esperando ahí en el borde de la célula parietal. Acetilcolina y gastrina lo que van a hacer al unirse al receptor es permitir el ingreso de calcio dentro de la célula. Y por el otro lado, la histamina lo que va a hacer es pasar ATP a
AMP, donde vamos a tener, por lo tanto, un aumento del AMP cíclico fundamental, el aumento del AMP cíclico. Esto más el calcio producen la activación de la proteinquinasa. Y siempre digo, esa proteinquinasa lo que va a hacer es prender la llavecita de la bomba, ¿sí? De esa bomba de protón, para que de esta forma, una vez que la bomba de protón comienza a funcionar, hace que el protón de hidrógeno que vimos en el slide anterior sea bombeado hacia la luz del estómago. Y una vez que sale un protón, ingresa un potasio. La disminución dentro de esa célula del AMP cíclico va a hacer que haya una disminución de la actividad de la bomba. Entonces, fundamental, buena cantidad de AMP cíclico intracelular, células parietales. Continuando en el recordatorio para poder entender, para después entender los fármacos, entonces decimos que tenemos la regulación de la secreción del ácido clorhídrico es a través de estímulos de la histamina, acetilcolina y gastrina que venían por sangre y le estaban esperando su receptor, ¿correcto? Y la inhibición es a través de la prostaglandina E2, porque tiene la función de de producir moco y bicarbonato y así proteger a esa pared del estómago del ácido clorhídrico. Entonces, como estímulos, histamina, acetilcolina y gastrina, que vienen por sangre, hace su receptor. Y prostaglandina E2 también viene por sangre y va a esperarle su receptor, pero tiene función de inhibición, porque ella protege. Cuando hablamos de farmacología gástrica, hablamos de fármacos relacionados con el ácido clorhídrico. Estos ácidos clorhídricos son, diríamos, responsables cuando tenemos una úlcera gástrica y ese ácido clorhídrico produce más daño a la úlcera, pero esta úlcera puede ser gástrica o duodenal y puede o no estar acompañada con Helicobacter pylori. Entonces hablamos de úlceras gástricas o duodenales sin Helicobacter pylori y con Helicobacter pylori. Cuando ustedes reciban un paciente que tenga una gastritis, inflamación del estómago, que tenga úlceras gástricas o duodenales y que cuando hicieron el estudio, llegaron al diagnóstico, comprobaron que esas úlceras era sin Helicobacter pylori, tienen que saber que van a aplicar una terapéutica que va a estar compuesta por antiácido, sucralfato, misoprostol, antihistamínicos, inhibidores de la bomba de protones. Todos estos fármacos, lo que hace es neutralizar el ácido, por un lado el ácido clorhídrico y por el otro es inhibir la producción de nuevo ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para ayudar a que cicatrice esa úlcera. Y el sucralfato, por ejemplo, como protectores de esa herida, de esa úlcera. Ahora vamos a ver estas drogas. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene úlceras gástricas o duodenales con Helicobacter pylori, la terapéutica va a ser diferente. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar, supongamos, un inhibidor de la bomba de protones, o sea, sustancias que me inhiban la producción del ácido clorhídrico, más un antibiótico, porque estamos en presencia de Helicobacter pylori. ¿Y qué antibiótico puedo utilizar con los inhibidores de bombas de protones? La claritromicina. O puedo utilizar un inhibidor de la bomba de protones más leche de bismuto, más un antibiótico como amoxicilina, más metronidazol. Eso es una terapéutica, lo que estamos poniendo varias drogas para tratar el problema. Otra opción es inhibidores de las bombas de protones más claritromicina más amoxicilina. Entonces fíjense la combinación
de fármacos para poder solucionar el problema de la úlcera con Helicobacter. Y en el caso de patologías como esofagitis por reflujo, lo que vamos a utilizar simplemente son inhibidores de la bomba de protones, o sea, un inhibidor en la producción del ácido clorhídrico. Este slide es fundamental para tener en cuenta qué terapéutica voy a utilizar dependiendo del problema, si es úlcera sin Helicobacter, si es úlcera con Helicobacter o si es una esofagitis por reflujo simplemente. Las indicaciones de la administración de antiácidos principalmente se utilizan en caninos y en equinos, también en felinos, es en presencia de inflamación del estómago, que conocemos con el nombre de gastritis, úlceras a nivel del estómago, esofagitis de reflujos, y el objetivo de administrar estas sustancias va a ser ayudar en la cicatrización de esas úlceras, disminuir cualquier complicación que nos pueda traer esas úlceras. Estas úlceras muchas veces comienzan en forma superficial y luego se van profundizándose, llegando hasta las capas donde se encuentran vasos sanguíneos y vamos a tener úlcera sangrante. Y disminución de lo que es la tasa de recidiva, o sea, que no vuelva a aparecer nuevamente. Estos serían los objetivos para poder administrar estas sustancias. Vamos a hablar ahora de los antiácidos, o sea, sustancias que van a neutralizar el ácido ya formado. Eso es fundamental que entiendan. Una cosa es el ácido ya formado, al cual vamos a neutralizar ahora, o después va a haber otras sustancias que van a inhibir la producción. Veamos entonces los antiácidos y tenemos que se agrupan en antiácidos gástricos, absorbibles o sistémicos y los no absorbibles o locales. Dentro de los antiácidos gástricos, absorbibles o sistémicos tenemos el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio no se utiliza, prácticamente no se utiliza porque el efecto que tiene es muy corto y tiene el problema de que produce muchos gases. El gas distiende el estómago y produce nuevamente producción de ácido clorhídrico, o sea, es un efecto rebote. Por eso bicarbonato de sodio no se utiliza. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como pueden ver abajo del slide, no se preocupen, no lo vamos a preguntar tan detalladamente, pero para que entiendan, el bicarbonato de sodio se va a unir al ácido clorhídrico. Cuando se unen, ¿qué es lo que comienzan a unirse y a liberarse? Por un lado cloruro de sodio, por el otro lado agua y por el otro lado dióxido de carbono. Todo esto hace que el pH aumente y haya producción de gas. Ese gas distiende el estómago y vuelve a producir nuevamente ácido clorhídrico, por eso no se utiliza, pero deben conocerlo. Dentro del otro grupo de los antiácidos gástricos no absorbibles o locales tenemos carbonato de calcio, que no se utiliza, el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y el magaldrato. El carbonato de calcio, como le dije, que no se utiliza porque como aumenta el pH, también puede producir gases, libera la gastrina, que aumenta nuevamente la acidez. Tiene muchos efectos adversos en general, como alcalosis metabólica, constipación, diarrea, disminución de la absorción de fosfatos. Entonces, le dejo, si quieren, pueden leerlo muy bien, está en el rubio, pero no nos vamos a detener en esta droga que no se utiliza. Los que sí se utilizan dentro de estos antiácidos gástricos son de los no absorbibles o locales. Hablamos del hidróxido de aluminio y del hidróxido de magnesio. El hidróxido de aluminio, lo que quiero que recuerden, más allá de su mecanismo de acción, que en este caso no le vamos a preguntar cómo desdobla las moléculas, sí quiero que recuerden que cuál es el efecto, más bien no mecanismo de acción, es el efecto aumenta el pH y además es citoprotector
y produce constipación. En cambio, el otro, que es el hidróxido de magnesio, también le llaman leche de magnesia, tiene un efecto también de aumentar el pH, pero este es más bien laxante o purgante. Por eso muchas veces pueden verlo combinados, o sea, en una presentación farmacéutica lo pueden encontrar a ambos, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, y sus efectos secundarios, efectos adversos de uno y de otro van a estar disminuidos por la acción de la otra droga. O sea, la acción constipante del hidróxido de aluminio va a estar disminuido y del hidróxido de magnesio su acción laxante y purgante va a estar disminuida. Entonces, recordemos que dentro de los antiácidos gástricos sistémicos tenemos bicarbonato de sodio, que no se usa. Los locales, el carbonato de calcio tampoco se usa, y los que sí se utilizan es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Y van a encontrar el malgaldrato, que es simplemente en aquellos que están juntos, el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Ahora bien, esto es muy importante. Recuerden que cuando ustedes utilizan alguna sustancia que va a aumentar el pH del estómago, recuerden qué otras drogas no se aconseja utilizar en ese momento porque va a disminuir su absorción. Entonces decimos que la alcalinización del pH del estómago puede disminuir la absorción de algunos fármacos, como ser ketoconazol, muy utilizado cuando hablamos de los hongos, por ejemplo, como ven en la foto, el gatito que tiene honguitos, o antibióticos como ser la ampicilina, y pueden formar quelatos con tetraciclina. Este slide es fundamental que recuerden. Ahora vamos a ver el otro grupo de sustancias que en este caso lo que van a hacer es inhibir la secreción ácida. O sea, van a inhibir la producción, que no se forme ácido clorhídrico. Dentro de los antiácidos, o sea, estos inhibidores, hay tres grupos: antihistamínicos, inhibidores de la bomba de protones, y los antimuscarínicos selectivos. Por eso es muy importante que ustedes recuerden bien cómo se forma el ácido clorhídrico, o sea, el dibujito, la foto que vieron en los slides anterior. Entonces, recuerden, antihistamínicos, inhibidores de la bomba y los antimuscarínicos selectivos. Veamos bien cada uno de ellos. Veamos los antiácidos antihistamínicos. Tenemos cimetidina y ranitidina. Estos antagonistas competitivos de la histamina del estómago, lo que hacen, si ustedes recuerdan en los slides anterior, lo que hacen es disminuir la cantidad de AMP cíclico. Y se acuerdan que les había dicho que necesitamos adentro de la célula parietal niveles elevados de AMP cíclico para la producción del ácido clorhídrico. Las farmacocinéticas de estas drogas podemos administrarlas por vía oral o bien por vía parenteral. Se absorbe a nivel intestinal y se metabolizan parcialmente, eliminándose por los riñones entre un 60 y un 70%. O sea, la eliminación es prácticamente renal. La dosis, como pueden ver ahí, de cimetidina es de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas, y ranitidina 1 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Ambas son poco tóxicas, y acá como plus quiero que sepan de que la ranitidina es además un procinético. ¿Y qué es un procinético? Aquellas drogas que ayudan, en este caso a nivel digestivo, ayudan al vaciamiento gástrico. Entonces, cinética viene de movimiento. Ranitidina hace que el estómago se
vacíe más rápidamente. Otra droga antiácida, pero ahora esta inhibe a la enzima que actúa a nivel de la bomba de protones en el estómago, es el omeprazol. Esta es una prodroga, ese sería el plus, una prodroga. En el medio ácido, o sea, en las células parietales gástricas, se transforma en un metabolito activo que se va a unir en forma irreversible a la enzima ATPasa de protón y ahí va a tener mayor actividad, inhibiendo por lo tanto la secreción de ese ácido hacia la luz del estómago. Su farmacocinética se absorbe también en el intestino, igual que las drogas anteriores. Tiene una biodisponibilidad variable porque depende de la presencia de alimentos. Se recomienda de que se le administre a los animales en ayuna, porque la presencia de alimentos retarda su biodisponibilidad. Se metaboliza en hígado y se elimina por riñón. Son poco tóxicas, puede presentarse casos en que los pacientes manifiesten o bien constipación o diarrea. Viene presentación para pequeños animales y viene en forma también de jeringa con pastas para lo que son los equinos. Otro antiácido, pero con efecto antimuscarínico, fíjense el dibujo en el slide, y es selectivo, es la pirenzepina. Tiene como efecto adverso la sequedad de la boca y produce constipaciones. Si bien no es una de las drogas de primera elección en veterinaria, bueno, tenemos que conocerlas. Entonces, resumiendo hasta acá, hablábamos de sustancias que neutralizaban el ácido clorhídrico ya formado. Por ejemplo, hablábamos del hidróxido de aluminio y del hidróxido de magnesio y el magaldrato. Luego hablábamos de sustancias que inhiben la producción de ácido clorhídrico, por ejemplo, hablamos de ranitidina, cimetidina, omeprazol. Ahora vamos a ver las sustancias que nos ayudan a cicatrizar una úlcera. Entonces, estamos hablando de aumentar la resistencia de la mucosa, que sea más resistente esa pared del estómago. Dentro de estas sustancias que van a ayudar a cicatrizar tenemos sucralfato, quelato de bismuto y el misoprostol. Vamos a hablar del compuesto de bismuto y del sucralfato, que son utilizados, y podemos decir que el mecanismo de acción del bismuto va a ser, una vez introducido por vía oral, se va a unir con proteínas de las úlceras y sumado al medio ácido, a ese pH ácido que hay en ese estómago, va a formar quelatos protectores. Además es antibacteriano y es poco tóxico. En cambio, el sucralfato, su mecanismo de acción es ese pH ácido del estómago. Una vez que es administrado, ese pH facilita que se polimerice ese sucralfato y forme una pasta o un gel que va a unirse y tapar esa úlcera o ese cráter. Está indicado administrar lejos de las comidas y obviamente no administrarlo en forma conjunta con un fármaco que va a hacer que aumente el pH del
el estómago, porque juntamente a estas drogas le favorece el pH ácido del estómago. Otro fármaco es el misoprostol, que es una prostaglandina sintética. Este misoprostol lo que hace es, se va a unir a los receptores de la prostaglandina. Fíjense en el dibujito, en el esquema abajo, el rojo, y lo que va a hacer es, va a inhibir al AMP cíclico. Recuerden que nosotros para que haya producción de ácido clorhídrico necesitamos un aumento de AMP cíclico en la célula parietal. Recuerden que decíamos que tenía que estar aumentado el AMP cíclico para poder activar a la proteinquinasa y esta va a prender la llavecita de la bomba. Bueno, acá es todo lo contrario. Disminuye la cantidad de AMP cíclico. Entonces, esto va a disminuir, por lo tanto, la acción de la proteinquinasa y no va a poder prender esa bomba. Esto va a producir o va a favorecer en el aumento del mucus, el aumento del flujo sanguíneo y aumento de bicarbonato. Eso es lo que haría el misoprostol, ayudando para restablecer lo que son las úlceras gástricas. Pero tiene efectos adversos. Veamos en el siguiente slide. El misoprostol tiene como efecto adverso o colaterales fiebre, escalofríos, náuseas, cefalea, dolor abdominal, pélvicos, diarrea, y están contraindicados en hembras gestantes. Por estos motivos, por estos efectos colaterales, un fármaco de segunda elección, porque justamente produce cólicos y produce diarrea. Hasta acá vimos los fármacos que van a estar relacionados a la producción del ácido clorhídrico. Ahora vamos a ver los fármacos que están relacionados con la motilidad. Y dentro de esto tenemos esos fármacos que van a deprimir la motilidad del estómago, los fármacos procinéticos, o sea que aumentan la motilidad hacia caudal, hacia atrás, y favorecen el vaciado gástrico, o sea que el contenido pase de estómago al intestino. Vamos a ver los fármacos eméticos, si necesitamos que el paciente vomite, por ejemplo, cuando se intoxican. Y vamos a ver los antieméticos, o sea, aquellos pacientes que vomitan demasiado y necesitamos detener porque ya es contraproducente esa cantidad de vómito. Entonces ahora vamos a ver fármacos que están relacionados con la motilidad. Hablemos de el bromuro de butilescopolamina, o también lo van a encontrar como butilbromuro de escopolamina. Este es un depresor de la motilidad. Se usa en equino y en pequeños animales, pero me hago referencia en equino porque si el equino que voy a tratar tiene hilio paralítico, está totalmente contraindicado porque va a agravar el cuadro porque es un depresor de la motilidad. Entonces podemos decir que bromuro de butilescopolamina no deben usarse en animales alérgicos a estas drogas, como cualquier sustancias. No se usa en equinos con hilio paralítico, no se usa en los equinos menores de 6 semanas de edad. Y en algunos países donde el consumo de carne de equino se da, bueno, no se deben utilizar en equinos cuya esa carne va a estar destinada al consumo humano. Viene un producto donde tenemos el bromuro de butilescopolamina más metamisol sódico. Seguramente no saben lo que es el metamisol sódico, pero les cuento. Es la famosa dipirona. Entonces viene en forma conjunta con dipirona.
porque esto sirve muchísimo, esta Buscapina compositum, que es el nombre comercial, se utiliza muchísimo en lo que es cólicos equino, cólicos espasmódicos y obstrucción esofágica. El cólico espasmódico duele muchísimo, son espasmos. Entonces, estas dos drogas en formas conjuntas andan muy bien para estas patologías. Otro fármaco que está relacionado con la motilidad y que es un bloqueante muscarínico es el metilbromuro de omatropina. Este inhibe a la acetilcolina y disminuye las contracciones del músculo liso. Como presentación comercial del laboratorio Holiday, por ejemplo, tenemos el Protelip. El Protelip, por ejemplo, fíjense en el recuadro rojo, la omatropina, que es el antiespasmódico, pero tiene otros componentes que hacen que además de ser antiespasmódico sea un hepatoprotector, un hidrocolerético y colagogo. Por lo tanto, en la clase que viene, que sería digestivo 2, vamos a ver drogas que actúan como hepatoprotectora y vamos a volver a ver el Protelip. Pero acá me interesa es la omatropina como antiespasmódico. El laboratorio Chenfield tiene esta presentación, el llamado Bolicol de omatropina metilbromuro, y como pueden ver acá, está indicado para varias especies. Otros fármacos relacionados con la motilidad son el grupo de los procinéticos. Estos aumentan la motilidad y el vaciado gástrico. Cuando digo aumentan la motilidad, me refiero a que el contenido gástrico lo pasa más rápidamente hacia el intestino. Estos agentes procinéticos se utilizan muchos en las dispepsias, y a la cabeza va la metoclopramida. La metoclopramida luego vamos a volver a verlo con otro efecto que tiene, el de ser antiemético y psicotrópico. Pero esta metoclopramida, con su acción procinética, acción antidopaminérgica, ayuda en el vaciado gástrico y aumenta la motilidad y el tránsito gastrointestinal. Algo muy importante de la metoclopramida es de que no se debe administrar si no estamos muy seguros de que no existe una obstrucción gastrointestinal. Recuerden que al ser procinético necesita de que haya permeabilidad en el tubo digestivo. Por el contrario, si hay una obstrucción, puede producirse el estallido. Bueno, aquí en este slide les dejo las dosis de la metoclopramida en caninos como antiemético, como procinético en los gatos, conejos, roedores y el uso en el equino. Otros fármacos procinéticos son cisapride, domperidona, eritromicina, que ya lo vieron como efecto antibiótico, y neostigmina y betanecol, que son fármacos colinérgicos. El cisapride es agonista de serotonina, de los receptores, produce la liberación de acetilcolina, por lo tanto nos aumenta la contracción del estómago, del duodeno y colon, por lo tanto procinético. Son poco tóxicos y no se debe administrar con ciertas drogas como ketoconazol y macrólidos porque producen, diríamos, una competencia en la parte de metabolización. La domperidona es menos eficaz, es antagonista DOPA periférico. La eritromicina es un antibiótico, pero a su vez estimula la motilina y por lo tanto tiene efecto procinético.
y los fármacos colinérgicos como neostigmina y betanecol aumentan las contracciones del tubo digestivo, por lo tanto se utiliza en el hilo paralítico. Con este slide que les dejo donde están las drogas, el mecanismo de acción y la dosis, vamos a terminar la primera parte de digestivo 1. El siguiente video PowerPoint va a estar referido a drogas eméticas y antieméticas.